La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM, al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención. Se une otra red de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Nativa TV y Fuego TV nos ponen sus pantallas. Además también AM Tagua. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba en señal en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa también en señal en vivo, transmitiendo, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 17 de octubre del año 2022. En unos segundos, unos minutitos estamos con Rosa María Palacios. ¿Ya estaba? Ella ha llegado esta mañana de viaje, ya está en Lima, estaba ingresando a su casa para poder conectarse con todos nosotros. Hoy día tenemos un gran invitado, el doctor César Azabache, con los que Rosa María podrá analizar todas las aristas de este tema, de qué salidas tenemos y qué panorama le espera al presidente Pedro Castillo. Ayer los dominicales han sido bastante elocuentes en cuanto a los testimonios que aparecen en la denuncia constitucional de la señora fiscal Benavides. Por ejemplo, el tema que lo hemos comentado, y Rosa María ya lo comentó, el tema de que Beder Camacho habría visitado algunas embajadas como México y Venezuela buscando asilo político para Bruno Pacheco y para el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, ¿no? También en otro de los reportajes hemos visto ese testimonio que figura en la carpeta sobre que el señor Beder Camacho pidió los cuadernos, los 4 cuadernos de anotaciones de los señores edecanes del presidente de la República y los 4 celulares para deshacerse de ellos ante una posible incursión de la Fiscalía en el despacho presidencial. Estos testimonios los conocemos y todo indica que parece ser, aunque él lo niega, que este colaborador eficaz que estuviera hablando parece ser el señor Beder Camacho. Él lo ha negado, pero vamos a los hechos que solamente él conocía. Así que eso es importante saberlo también, ¿no? Vamos a estar atentos. Estamos esperando el ingreso de Rosa María y esta mañana muy temprano tuvimos un temblor, por si acaso, ¿eh? Temprano, cerca de las 5 de la mañana, tuvimos un temblor que se registró en Cañete, fue de 4.5 grados. Bien, ya estamos con Rosa María ya en Lima, le damos la bienvenida. Espero que hayas tenido un vuelo tranquilo y listo, ya. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, milagrosamente saliendo al aire, Abel, muy temprano esta mañana. Sí, bárbaro.
porque realmente, como te decía por el teléfono cuando íbamos conversando, eh, he aterrizado a las 6 de la mañana, así que aquí estoy con Sí, sí. ustedes ya transmitiendo desde Miraflores en tiempo récord. Pero vamos primero, como siempre, como empezamos cada programa, agradeciendo a nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los días. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Muy bien, y por supuesto ustedes también pueden colaborar con nosotros, como siempre lo hacen a través de las billeteras electrónicas. Ahí tienen el QR para captarlo. Y los peruanos que nos siguen en el exterior, que me he encontrado con algunos en este viaje, pues, perdón, nos pueden seguir ayudando a través del PayPal. Y, Abel, el viernes tuvimos una rifa, ¿verdad? Así es, Rosa María. Tuvimos nuestra rifa y bueno, sí, pudimos contactarnos porque tú sabes que nosotros hacemos la rifa y llamamos a los ganadores Claro. en el acto. Y pudimos contactarnos con la persona que se llevó el primer premio y hay espérate, déjame buscar, la señora que se llevó el tercer premio, que eran 200 soles, era de Estados Unidos. Y Ah, sí, a ver, voy a decir quiénes son, acá tengo la lista, ¿ya? El primer premio se lo llevó el señor Paul Castro con el ticket 00040. El segundo premio con Cecilia Escobar con el ticket 668. El tercer premio se lo llevó Consuelo con el ticket 0472. El cuarto premio se lo llevó Nelly Lizárraga con el ticket 470. Así que muchas gracias a todos ellos. Y las personas que viven en Estados Unidos nos dijo, lo dono para la radio. Así que muchísimas gracias. ay, muchísimas gracias. La verdad es que nos ayuda muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto con estas pequeñas colaboraciones nosotros sostenemos la radio, como les hemos explicado siempre. Son las actividades pastorales que hacemos, además de las donaciones que ustedes nos dan, las que nos permiten sostenerlo, y algunas obras dominicas y algunas obras católicas que también apoyan a la radio. Muy bien, Abel, y este fin de semana, yo estaba en un avión mientras esto ocurría, pero ayer los programas dominicales han recogido bastante de la investigación que está haciendo la Fiscalía. Y Ujú. como es habitual en estos casos, varios medios de comunicación han tenido acceso a algunas pistas, digamos, que han logrado producir las hipótesis que está manejando la Fiscalía el día de hoy. A nadie debe sorprender, porque esto es autorizado judicialmente, el seguimiento que se hace a algunos personajes cuando se está investigando, estudiando la operación de una red criminal. Beder Camacho ha sido el hombre importante en las noticias ayer porque
el seguimiento a Beder Camacho ha permitido a la Fiscalía corroborar el testimonio que tiene de otro colaborador, que señala, no sabemos si es el mismo Beder Camacho, aunque a él en una entrevista no dice que no, pero tampoco dice que sí. Beder Camacho se suponía que había solicitado un asilo político para varios personajes del entorno del presidente de la República, entre ellos Bruno Pacheco, y también para los sobrinos, para Fray Vázquez y para el otro sobrino Vázquez también. Y estas visitas están documentadas. Beder Camacho entrando a la Embajada de México, Beder Camacho entrando a la Embajada de Venezuela. En ambas, si bien la ayuda no fue descartada de plano, sobre todo la de Venezuela, les hicieron ver que si llegaban por sus propios medios, les podían dar el asilo. Pero tenían que llegar por sus propios medios. Vamos a ver si Fray Vázquez aparece en Venezuela, llegando por sus propios medios. El asunto es que estas ofertas o estas solicitudes, si quieren ustedes, no llegaron a buen término. En fechas tan recientes como agosto, estamos en octubre, como en agosto, el señor Beder Camacho hacía estas gestiones. Más historias también ayer, los 100.000 soles que Samir Villaverde le lleva a Juan Silva, que yo creo que es una de las evidencias más sólidas que tiene la Fiscalía, porque tienen el audio donde se escucha la entrega, está todo transcrito, hemos leído la transcripción, tienen el testimonio del propio Samir Villaverde, y ahora tienen algo más. El retiro en el Banco de Crédito del Perú de los 100.000 soles, el día en que Samir Villaverde se encuentra con Juan Silva, retiro que se hace de la cuenta de Samir Villaverde o de su estudio de abogado, si quieren. Está clarísimo, 100.000 soles. Entonces, la Fiscalía es capaz de seguirle la pista al dinero, encontrando cuál es el origen, Samir Villaverde, aun cuando todavía falta ir unos pasos para atrás y encontrar cuánto de eso es coimas de las empresas chinas. Ha habido más información, los 45.000 soles que le entregan a Bruno Pacheco porque el presidente nombró a Hugo Chávez. Eso lo entrega Fermín Silva según su propia confesión. 30.000 se queda el presidente, 15.000 una alita para Bruno Pacheco. También ayer ha circulado la información de una entrevista a la ex abogada de Bruno Pacheco. Déjenme decirle que es una entrevista que yo, la verdad, no sé, de repente estudié Derecho hace mucho tiempo, pero la información que uno obtiene de un cliente es confidencial, así deje de ser tu cliente, ¿eh? Ese es un mandato deontológico. Yo no puedo salir a despotricar de mi cliente, porque cambió de abogado, además. Eso es una barbaridad. Pero, en fin, la señora abogada de Bruno Pacheco ha dado una entrevista. Vamos a leerla en un segundito, les voy a dar el dato. Y en esta entrevista, ella dice que cree que todo es armado, porque ella escuchó un audio de Karelyn López. Y en ese audio, ella señala que Karelyn López dice que está todo montado, que es un montaje, ¿ok? Hay un audio en el que Karelyn López decía que todo es montado. Esto lo ha dicho la señora Juliana Quiñones, ex abogada de Bruno Pacheco, la que ustedes recuerdan que decía que no sabía que Bruno Pacheco se había entregado, que no recordaban nada, que nunca, y lo dice en la nota, nunca se comunicó con su patrocinado desde la clandestinidad. Bueno, ha afirmado que hay una grabación, Noticia de la República, que van a cambiar muchas cosas de las investigaciones realizadas con base a las declaraciones de Bruno Pacheco y Karelyn López. Parece que trabajara más para la defensa del presidente de la República, ¿no es cierto? Pero no se entiende bien cómo alguien que ha sido abogada de cualquier persona puede salir a despotricar de su cliente, llamándolo mentiroso, ¿no es cierto? Dice, la señora Silvia Barreda
En algún momento me cita y el señor Bruno Pacheco sabía. Me hizo escuchar ese audio en el que la señora Carolyn López decía que todo era montado. Barreda me enseñó ese audio, lo escuché y le dije que quería ver la forma de cómo salía a la prensa. Claro, ese era el momento en que Bruno Pacheco quería que Carolyn López dijera que todo era mentira, quería la protección del presidente, estaba negociando con el presidente, ¿se acuerdan? Sus arraigos y manda a Carolyn López a Zarratea a recoger documentos que demuestren que tenía trabajo. Ya, no, pues sí, pues ahí pudo haber dicho Carolyn López cualquier cosa. Pero de nuevo, lo que me llama la atención es que la abogada, ex abogada, salga a hablar mal del patrocinado, ex patrocinado. Eso no se puede hacer. ¿Qué nos está pasando? Así que se siguen acumulando evidencias ante los ojos de la opinión pública, por lo menos, de actos que revelan, en este caso, encubrimiento, ¿no? Meder Camacho lo que quería era facilitar a allegados al presidente su salida del país. ¿Para qué? Para que no respondan ante la justicia. Y se sigue acumulando información sobre los niños. Ayer el Comercio hizo una publicación larga donde incluye a otros congresistas de Acción Popular, a otros congresistas de Alianza para el Progreso y de Somos Perú. Y de Podemos también, porque nadie olvida las gestiones del congresista Wong. En la medida en que todos ellos gestionaron algo. Claro, incluyen en la lista a Sigrid Bazán y a Roberto Sánchez, el actual ministro, pero ellos no son niños, pues ellos son socios políticos. Es como si decir que Bermejo es niño. No, no es niño, está grande. Valdemar Cerrón tampoco es niño. Son parte de la sociedad que construyó política Pedro Castillo. Pero los otros no, los otros eran opositores, estaban en contra del gobierno de Pedro Castillo y resulta que son 12, 10. Con lo cual, miren, cualquier cosa que necesite 87 votos y que no sea del agrado del señor presidente de la República, no va a ocurrir. ¿Ok? No va a ocurrir. Porque estas son personas que han sido captadas desde inicios del gobierno. Auner Vázquez aparentemente es el hombre de la captación. Si es así, reitero, y todo está en manos del Congreso, cualquier cosa que necesite 87 votos no va a ocurrir. Cualquier cosa que necesite más de 66 votos podría ocurrir, aun cuando creo que todavía están bastante lejos de ese punto. Esta nueva moción que está circulando de vacancia por incapacidad moral, entiendo que desde el viernes está circulando, no ha sido presentada todavía. No sirve absolutamente de nada porque no tienen los votos. Yo entiendo que hay colegas que les encanta esta figura, que yo considero, y no he cambiado mi posición desde la primera vez que la plantearon contra Kuczynski, yo considero que es inconstitucional, que el artículo 113 de la Constitución no se refiere en absoluto a una evaluación de la moralidad o inmoralidad de un ser humano. No se refiere a eso y nunca se refirió a eso. Porque ese es un concepto bastante abstracto. Se refiere a causales muy objetivas. El cargo de la presidencia de la República vaca por muerte, objetiva. Renuncia, objetiva. Incapacidad física, objetivo. Salir del territorio nacional, objetivo. Estar procesado por alguno de los casos en el artículo 117 y condenado por ellos, objetivo. ¿A qué le añades en un artículo lleno de causales objetivas? Una causal completamente subjetiva, que es una declaración del Congreso sobre si una persona es inmoral o no. Y que lo único que necesitas es 87 votos. Es una pena que algunas personas sean tributarias de esa tesis, porque es justamente la validación del Congreso que tumbó a Vizcarra y puso a Merino 5 días en el poder. Y hoy en el Congreso y fuera del Congreso hay gente que insiste en que ese es el camino. Entonces, no hay forma de tener un presidente nunca
nunca más, si eso fuera verdad, nunca más que dure más de 6 meses si es que no consigue una mayoría en el Congreso. ¿Ese es el modelo constitucional peruano? ¿En serio? No, pues ese no es el modelo constitucional peruano, nunca lo fue. Porque si es así, presidente que no saca mayoría, que ni que lo trate, ¿ah? O sea, ni que lo trate. Que no saque más de 42 votos, ni que lo intente porque lo van a sacar de todas maneras. Así sea un santo. Porque cualquiera puede decir qué cosa es incapacidad moral, pues. Y sobre todo, ¿quién te juzga, no? Ay, ay, ay. ¿Quién te juzga? Ya no digo quién te acusa, sino quién te juzga. Porque hay un juzgamiento expreso en 3 días. En 3 días dejas de ser presidente. Y hay gente que cree que eso es válido, pues. Y que está en el Congreso y fuera del Congreso. Ah, el artículo 117, que es el gran obstáculo para juzgar al presidente de la República, yo insisto, estuvo vigente hasta que se ponga en práctica. Tienen que suceder dos supuestos. Primero, que haya una base legal, que es la del Tratado contra la Corrupción. Y la segunda es que un presidente cometa actos de corrupción en el ejercicio de su mandato. Entonces, el 117 no puede estar vigente. No comparto la tesis que dice el 117 es para las cosas por las cuales puede acusar el Congreso. No, pues, dice solo pueden ser acusados. Y se refiere a todo. Y se refiere a todo, excepto un delito que es traición a la patria, y el resto son infracciones a la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos a estar en el mismo círculo. Lo que tiene que pasar ahora es que el proceso de acusación constitucional camine de acuerdo al debido proceso, que en cada instancia el presidente de la República ejerza su derecho de defensa y que finalmente se vote. Yo estoy casi segura que el Congreso no le va a dar mérito a esas denuncias. Pedro Castillo tiene casi todo arreglado, salvo que le fallen, ¿no? Pero claro, como son desconfiados y paranoicos, pueden temer que le fallen todos. De ahí sí se va. Todos estamos en el Congreso. Y una ciudadanía bastante apática, ¿no? A mí me avisaron que el sábado iba a haber una gran marcha. Y claro, son los mismos fraudistas de siempre y no convocaron, según un periodista, Ernesto Cabral, no convocaron ni 500 personas en Lima. Dice que con 500 está siendo generoso. Y ayer hubo un cacerolazo, claro, en San Isidro. Sí, pues, no es novedad, ¿no? No hay masas que han salido a protestar contra la corrupción de Pedro Castillo, tampoco. Así que seguimos donde estamos. Bueno, veo que el Papa Francisco se ha reunido con el canciller César Landabel. El presidente no pudo ir, pero dice que va a insistir el presidente, aun cuando esta semana ha estado ya tan ocupadito que no creo que vaya a insistir con eso de ir a reunirse con el Papa, ¿verdad? Y, ¿qué más tenemos? Tenemos una moción de censura contra el congresista Muñante como integrante de la mesa directiva del Congreso de la República. ¿Qué pasó con el pastor Muñante? Bueno, ustedes saben que los pastores católicos no pueden postular al Congreso de la República, a la Presidencia de la República, a ningún cargo de elección popular. Están prohibidos por el derecho canónico. ¿Por qué? Bueno, por muy buenas razones históricas, ¿no? Alejarse del poder temporal, del dinero y del poder temporal es algo que la Iglesia ha tratado de hacer con mucha eficacia en los últimos 100 años. Pero no es así en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas, ser congresista y pastor es llevar la política al templo y el templo a la política. Y bueno, el señor Muñante decidió hacer eso. Él es libre de enseñarle a sus fieles lo que él crea conveniente, ¿eh? La libertad de culto es un derecho constitucional que tiene que ser defendido. Pero él no puede, amparándose en la libertad de culto, introducir en un espacio no confesional sus creencias, sobre todo si estas son ofensivas para otras personas.
Y eso fue lo que el señor Muñante hizo. Él es parte de un movimiento internacional protestante muy bien financiado, porque vaya que los protestantes tienen mejor financiamiento que los católicos, muy bien financiado, que es tan absurdo, de verdad, que utiliza los colores de la bandera trans. Ahora en Estados Unidos veía, qué bárbaro, con mis hijos no te metas, están por todas partes. No, el rosadito y el celeste es parte de la bandera trans. Eso usan. Bueno, entonces parece que ya se han enterado porque mandaron una camioneta con un panel que entró a la Plaza Bolívar, se puso delante de la puerta principal del Congreso, la que da la Plaza Bolívar, en alusiones a que las mujeres las defendía la biología y no la ideología. Si las mujeres solo fuéramos biología, nada más que eso, si los hombres fueran solo biología, seríamos animales. Seríamos animales. Yo no sé qué creencias tiene el señor Muñante, pero yo no las comparto. Yo creo que los seres humanos somos razón, entendimiento, no solamente biología, porque no solo somos animales. Eso es lo que nos diferencia a los animales. Los afectos, la cultura, la formación, los valores, todo eso se adquiere no por la biología. Una mujer es mujer no solo por la biología. Por supuesto que la biología tiene un papel, pero no todo el papel. Es un viejo debate, ¿no es cierto?, de crianza versus biología. ¿Qué pesa más? Es un muy viejo debate. Pero la biología y la genética, por supuesto que pesan. Por supuesto que sí. Pero no es lo único. Esos reduccionismos absurdos que lamentablemente tienen ciertos movimientos protestantes, no todos, en el Concilio Evangélico hay otras personas con otras creencias, no todos, pero esos reduccionismos que son parte de culturas de odio, porque estas personas odian a todo lo que no es como ellos. Y lamentablemente, debo decirlo, algunos católicos muy desinformados, terminan aupándose a una lucha que no es de ellos. Entonces el señor Muñante se le ha interpuesto una moción de censura que esperemos no se logre, pero por lo menos le ha llamado la atención, es un llamado de atención, diciéndole que no puede usar el Congreso de la República para su prédica pastoral. Para eso está su templo. En su templo puede hacer lo que él quiera. Pero el Congreso de la República no puede utilizar el Congreso para difundir sus creencias evangélicas. Yo sostengo que las mujeres y los hombres, pero en este caso el cartel era hacia las mujeres, no somos animales, somos personas dotadas de entendimiento, razón, voluntad, valores, creencias, que provenimos de una crianza, de una cultura. El Señor dice que no, que la mujer es biología. Esa es su creencia, pero no tiene por qué imponerla, y francamente es un insulto, ¿no? Para todas las mujeres del país. Y ir a gritar la OEA es atea, utilizando, ¿se dan cuenta? No están cuando no hay un foro internacional, están cuando hay un foro internacional. El financiamiento viene de afuera. Quieren hacerse notar. Mandan videos en cadenas de WhatsApp que dicen cosas como 25.000 peruanos protestaron contra la OEA. Mentira. Pero mentira, encima mentiroso. Pero gritar la OEA es atea revela pues el grado intelectual de los que se suman al señor Muñante, congresista de Renovación Medieval, ¿no? Además, congresistas de Renovación, miembro de la mesa directiva que sustituyó al señor Helera, porque Avanza País y Renovación se metieron a la mesa directiva luego de que defenestraron a Lady Camones y Helera tuvo que renunciar.
y estuvieron a punto de hacerlo con Dick Lacalle. Vamos a ver si lo logran con Muñante. Lo dudo, porque tiene sus amigos, pero ha tenido la moción de censura más firme de las que yo hubiera esperado, ¿eh? Interesante. Muy bien, 8:31 de la mañana y ya estamos con el doctor César Azabache. Es la hora del penalista, como dicen. Porque, a ver, en este tema del que vamos a hablar hoy, de la denuncia constitucional contra el presidente de la República, en la que la Fiscalía pide que se le haga un antejuicio para poder ser juzgado ante la Corte Suprema, hay la necesidad de la especialización, pero no solo en una rama del derecho, sino en varias. Y eso puede hacer las cosas sumamente complicadas. Necesitamos penalistas, pero también expertos en derecho constitucional. Y también en algunos momentos expertos en derecho civil. Anoche me preguntaban qué cosa es ser capaz. Lean el Código Civil. Todo el tema de capacidad e incapacidad está en el primer capítulo de personas, en el primer título del Código Civil. Entonces yo le decía, si una persona sufre de una grave alteración de la conciencia, es incapaz. Eso es ser incapaz. Si una persona tiene menos de 18 años, es para la ley peruana incapaz. Eso es ser incapaz. Y esas dos que les acabo de mencionar son causas de inimputabilidad. Entonces, si ustedes creen que declarar a una persona incapaz moral lo ayuda, no necesariamente, porque si hiciéramos una definición exacta de las palabras, estaríamos hablando de gente inimputable. Se están confundiendo los términos. Los delincuentes tienen discernimiento, pues. Conocen lo que están haciendo, diferencian el bien del mal. No tienen ninguna alteración de su conciencia. La conciencia la tienen clarísima. Hay dolo, intención. Ese es un delincuente. No nos confundamos. Ese tema teológico lo vimos hace muchos años con el Monseñor Norberto Strothmann. De vez en cuando lo volvemos a explicar, pero no nos siguen, creo. Muy bien, Abel, vamos a la pausa. Ya está enganchado con nosotros César Azabache, penalista, para hablar de los delitos que se le imputan al presidente y a su entorno. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el doctor César Azabache. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco. Rosa María ya se encuentra con el doctor César Azabache. Adelante, Rosa María. Muy bien. Doctora Azabache, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No hemos tenido tiempo en estos días, miércoles, jueves, viernes, de hablar con un abogado penalista. Y yo creo que es importante hablar primero de los tipos penales que se le imputan al presidente. Porque hay que decir algo a favor de los defensores de Castillo. El tipo penal, organización criminal, se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Se junta, el caso clásico, pues es el de Kuczynski, ¿no? Como no tenían con quién armar una organización criminal, con la secretaria y el chofer, ya está la organización criminal. Entonces, para no caer en esa banalidad, sería bueno explicar por qué la conducta de Pedro Castillo podría corresponder justamente a la de el líder de una organización criminal. ¿Cuáles son los elementos constitutivos para decir, ajá, acá sí hay una organización criminal? ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal, Abel? Una buena manera de abrir la discusión, ¿no? Porque, como pasó con asociación ilícita para delinquir, la organización criminal, por desgracia, se ha convertido en un lugar común. Es difícil abordarla, ¿no? Es difícil porque
Las reglas del derecho penal, todos creo y todas sabemos que el derecho penal ha desarrollado una especie de metalenguaje o pseudolenguaje técnico muy complejo. Pero en el derecho penal es usual pensar que los delitos tienen la estructura de eventos que se pueden circunscribir en condiciones de espacio y tiempo, ¿no? Para poner el ejemplo de la Universidad Juan Matapedro. Eso pasa en un momento, ante gente o encerrados, pero pasa en un momento. Hay otros delitos que son los de pertenencia, que entraron a la legislación internacional a partir de la lucha contra el terrorismo, ¿eh? Entraron en Europa, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era, bueno, no podemos esperar porque un terrorista ponga una bomba. Hay que poder intervenirlo por el hecho de estar dentro de la organización. Y eso en el derecho europeo continental, en el derecho inglés, etcétera. Comienza la historia con el terrorismo. Con ocasión al terrorismo se crean los delitos de pertenencia y colaboración, que no son delitos que, como el homicidio o el robo, se refieran a cosas que ocurren en un momento. Son delitos que se refieren a estados que hay que probar. La fórmula ha avanzado tanto que ahora está la Convención de Palermo, un tratado internacional sobre la represión de las formas de criminalidad organizada. Y entonces esto es lo que crea la línea, porque esas formas están en la legislación para enfrentar cosas indiscutibles y condenables, no para expandirse totalmente. Sin embargo, el caso de Castillo, desde mi punto de vista, no es una de esas excepciones abusivas que se pueden construir cuando describimos una organización con mozos, asistentes de casa y choferes. En el Claro. caso de Castillo hay más que una red. La Convención de Palermo, hay que decirlo, Rosa María, y eso no lo tenemos acá y también es parte de las confusiones, tiene dos niveles de pertenencia. La pertenencia a una organización criminal y la pertenencia a una red. Y eso permite diferenciar el modo de reaccionar ante dos fenómenos distintos, ¿no? La agenda de contactos de la gente a la que puedo llamar para que me haga favores es una red, pero Ya. un conjunto de personas con posiciones, patrones de clandestinidad, mecanismos de comunicación y planes explícitos para desarrollar cadenas masivas de actos, eso es una organización criminal, ¿no? Entonces, ¿qué tiene Castillo? Castillo tiene el mismo cuadro de gentes, moviéndose en diferentes casos de fraudes en contratos públicos o de colocación de posiciones en la policía y las Fuerzas Armadas, los mismos protocolos de comunicación, planes semejantes de fuga, eso es una estructura. Y cuando hay una estructura, las reglas de la organización sí funcionan. Hay entonces, hay que decirlo, abusos que están ocurriendo o desórdenes que están ocurriendo por sobreutilizar estas reglas, pero el caso de Castillo no es uno de esos. Así es. ¿Qué elementos tienen que haber? Tiene que haber un ánimo de permanencia, ¿verdad? Claro, tiene que haber una estructura, es decir, roles ocupados por personas especiales que rinden cuentas a una especie de jerarquía, de modo que alguien manda. No es que yo tengo la agenda, llamo por teléfono y armo un esquema para corromper a alguien. No, aquí alguien manda. Normalmente la permanencia se fija por los objetivos, ¿no? Lo que la correspondencia, no es correspondencia, lo que las declaraciones que la Fiscalía está citando tener muestra que los objetivos no están arreglados a un solo momento, sino a una secuencia de hechos en el tiempo. Entonces, estructura, permanencia, clandestinidad. Una organización criminal no es pues la Dirección General de Obras Públicas, Claro. es la estructura de personas que detrás de un cargo y penetrándolo predeterminan las decisiones, en este caso del Estado. Porque también hay, evidentemente, hecho conceptos se creó para organizaciones criminales que no penetran en el Estado, sino que actúan fuera del Estado, ¿no? Ahora, lo que hace más confusa las organizaciones criminales más complejas es que estas redes pueden no conocerse entre ellas. Es decir, el líder las conoce a todas, pero estas células actúan como nodos diferenciados. Entonces, por poner un ejemplo, Auner Vázquez está sindicado por ser el abogado que recluta a los niños y hace que los niños reciban favores y luego los niños pagan con su voto. Pero no necesariamente Auner Vázquez va a tener información sobre lo que pasó, no sé, en el Ministerio de Vivienda o en el Ministerio de Transportes. ¿Es De hecho, así? de hecho, eso corresponde a una construcción de estas que usamos en el lenguaje penal legal, que es que se refiere a la compartimentalización. Claro, Exacto. una organización criminal no es un colectivo, ¿no? Como la complicidad de los cuatro sujetos que van a saltar en moto. Claro. Es una estructura, de modo que el dominio de la organización viene de la cabeza, no de los miembros debajo.
De modo que, como tú bien dices, que hay una estructura permanente con roles y con una vocación de sostenerse en el tiempo, no significa necesariamente que todos los sujetos se conozcan. De hecho, mira, aquí en este terreno, Rosa María, la referencia al terrorismo funciona como los videos funcionan para las pruebas, ¿no? O sea, porque eso se pensó para el terrorismo. Claro, la primera regla de las organizaciones terroristas de todo el mundo ha sido la identidad clandestina, el seudónimo, la compartimentalización. De modo que esos son detalles que están. Pero nota que siempre la regla funciona bien si la organización se aproxima al terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra cabeza, en los primeros años 80, los primeros casos exitosos de la policía antiterrorista, perseguían buscar la pertenencia identificando o encontrando las cartas de suscripción. Porque Sendero era una organización ritual. Claro. Tenía cartas que se escribían, lo recuerdo claramente, con lapicero rojo, en los que el nuevo integrante de cualquiera de los niveles de la organización, Socorro Popular, lo que sea, declaraba su adhesión al partido. Entonces, cuando la policía encontraba esa carta, bingo, prueba de pertenencia. Más o menos así pensamos con la corrupción, creemos que tiene que haber un Vladivideo para que se pruebe la corrupción, ¿verdad? Bueno, las organizaciones criminales abstractas, las que no son ideológicas, sino que se refieren a intereses económicos o tales, pues no genera carnet de membresía. Claro. El problema duro es el problema del reemplazo. Es decir, cómo la Fiscalía describe el momento en que alguien se incorpora. ¿Por qué dice que se incorporó? ¿Por qué no es simplemente un aliado eventual? Entonces ahí viene, en la lógica del discurso de la Fiscalía, vienen las referencias a la repetición de eventos. O sea, el señor Pacheco, que es el mismo que tiene los $20.000 en la oficina, es el mismo que intenta influenciar ante la SUNAT, es el mismo que habla con Beder Camac. Acá la membresía se prueba por repetición de acciones. Ok, claro. Y hay algunas pruebas que ya conocíamos, pero que sí son, digamos, bien interesantes para hacer el paralelo. Por ejemplo, Samir Villaverde entrega un maletín de 100.000 soles a el ministro Juan Silva cuando era ministro. Y este maletín de 100.000 soles está documentado en nos hemos enterado este fin de semana, en un retiro de banco, del Banco de Crédito, el día viernes. El día viernes se ha sabido a través de Panorama, pero además del propio dicho de Samir Villaverde, y además de un audio que proporciona Samir Villaverde, que ha sido transcrito, donde se reciben los 100.000 soles. Yo creo que más pruebas que esa no se necesita para saber que el señor Juan Silva recibió 100.000 soles. El problema no es que el señor Juan Silva haya recibido 100 soles, sino que esa plata era para el presidente de la República. Y ahí le pueden decir, señor doctor, usted puede llegar hasta el ministro, pero no puede llegar hasta el presidente de la República. ¿Cómo llegas al presidente de la República? La Fiscalía es un ejercicio que respeto y que tengo a bien hecho. Y por la misma idea de la compartimentalización, una organización típica se estructura desmontando los detalles de conocimiento de hechos hacia arriba. Abimael Guzmán en el juicio de Tarata decía, yo Tarata no lo ordené. Claro. Tarata no lo ordené. Yo reconozco haber ordenado Lucanamarca, esas cosas las ordené yo, pero Tarata no. ¿Qué es lo que ocurre? Hacia arriba en una organización, la responsabilidad se convierte en una cuestión de indiferencia. El ejemplo agresivo, tonto, es decir, bueno, si yo dejo que mi asistente meta un mono con una ametralladora en una casa, no me importa lo que el mono haga, va a matar a todo el mundo. Bueno, perdóname el ejemplo grueso, pero con una organización criminal es así. Cuando uno las monta, se desentiende de las consecuencias a cambio de ciertos resultados. Ojo, aunque esos resultados sean incluso solo sostener 44 votos en el Congreso para que no me vaquen. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué queremos probar? Porque si queremos probar que Castillo recibió sobornos en persona, eso es más complicado. Pero si lo que queremos probar es que Castillo montó una organización que recibía y sostenía sobornos, eso ya está. Eso ya está. Y cuando se organizan casos legales, Rosa María, es muy importante tener claro que un caso legal no está hecho para escribir la historia, no es un manual de historia. No tenemos que llegar al 100% de lo que ocurrió, tenemos que traspasar la regla de lo criminal. Otro ejemplo de salón, Al Capone se fue preso por impuestos. Nadie duda cuánta gente mató al Capone o cuántas cosas hizo, pero se fue preso por impuestos. De modo que a mí no me tortura, te lo confieso, la idea de que no haya prueba directa. Yo creo que nuestra fantasía sobre la prueba directa está construida por un mito, y ese mito transitó o transcurrió ante nuestros ojos con los Vladivideos. Pero los casos de escenario cerrado, escenario cerrado significa clandestinidad,
Y ahí tú tienes desde torturas a violación hasta soborno. En ese tipo de casos, la descripción que llega a los tribunales puede ser aproximativa. No tenemos que saber la verdad, pero no necesitamos probarla toda completa ni llevar a juicio toda la historia completa. Con que llevemos a juicio las partes de la historia que podemos probar, va bien. Y en una organización, la indiferencia es suficiente. Ahora, hay indiferencia si una persona dice, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, pero, no, claro, no. La indiferencia es al contrario. La indiferencia es, no me importa qué está pasando. Porque Claro. no tenía idea de lo que estaba pasando, es un error. En la indiferencia, yo tengo a Ortiz de ministro, comienzan las denuncias, empiezan las investigaciones y mantengo a Ortiz de ministro, y se empiezan a probar cosas y mantengo a Ortiz de ministro, y hago lo mismo en el Ministerio de Vivienda, y cuando acepto sacar a Ortiz, paso al ministro de Vivienda, a Transportes, y reproduzco la escena de la cadena. Tengo a Pacheco, comienzan las denuncias, sigo teniendo a Pacheco, encuentro los $20,000, mantengo a Pacheco. Eso es, no me importa. De eso trata la indiferencia, de eso trata la ceguera voluntaria, y claro, si en el camino se encuentra todavía más, bueno, jaque mate, pero también es jaque mate tener la descripción de una organización de este tamaño, de este nivel de permanencia, de esta intensidad, sin ninguna explicación de por qué están todos los puestos en los que están, y tener pruebas, ahí sí, clarísimas, de circulación de dinero clandestino dentro de la organización. Ahora, hablemos de algunos tipos penales que son un poco confusos, sobre todo en el Congreso de la República. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias es un delito que puede tener hasta 8 años de condena, pero que no se entiende bien. Cuando tú dices a alguien, oiga, usted no puede gestionar a favor de nadie un expediente judicial o administrativo, porque eso es tráfico de influencias, pues yo solamente estoy pidiendo para mi pueblo. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que la gente de mi pueblo viva bien. Para eso me han elegido. Hay que comenzar con eso último que has dicho, porque creo que es lo más importante y lo que más está corroyendo nuestro sistema, ¿no? En efecto, las autoridades elegidas por mandato popular, las que deberían representar, han sustituido la representación por la gestión de intereses privados. Y claro, lo que están notando es que usan sus cargos para promover aprobaciones que tienen detrás una relación clientelar ya establecida, porque el proyecto está preasignado. Entonces se meten en una cadena de circulación de corrupción, ¿no? Ahora, ¿qué es el tráfico de influencias? ¿Qué es lo que pasa? Todo este capítulo del Código Penal se refiere a influencias. Pero los nombres legales que usa el Código distinguen diferentes momentos dentro de lo que en general es corrupción para distribuir de manera distinta la prueba. Entonces, en el tráfico de influencias, la mirada está hacia la oferta al mercado de mis servicios basados en contactos. Por eso el tráfico de influencias lo puede hacer alguien que está dentro del Estado o que está fuera del Estado. Hoy la mirada está en haber contactado clientes, ¿de acuerdo? Dentro de la administración, promover, se llama patrocinio infiel. Involucrarse, negociación incompatible. Ejecutarlo y hacer un fraude, colusión. Y recibir dinero cohecho. O sea, de varias maneras la complicación viene porque le hemos puesto un nombre a cada aspecto. Entonces, uno entendería que en la historia general de la corrupción todo esto pasa. Pero lo que hace el a la vez. A la vez. Y digamos, teóricamente, todo esto es una secuencia. O sea, todo esto existe en la realidad social al mismo tiempo. Lo que el código permite es fraccionarlo para no tener justamente que tener toda la historia completa al 100% y poder avanzar en la construcción de microcasos que describan aspectos de esto. Para que quede claro, en tráfico de influencias basta que yo ofrezca, nada más. En cuanto a lo que ofrezco es mi posición y mis relaciones. Es decir, exactamente. Yo no digo, oye, yo soy economista, te puedo ayudar a cuadrar este proyecto, soy ingeniero, yo sé cómo hacer un puente, te ayudo con el concurso. Yo lo que digo en el tráfico de influencias es, oye, fulano es mi amigo. Claro. Entonces yo te puedo ayudar a cambio de dinero, no porque yo sé y tú me necesitas, te puedo ayudar porque yo tengo una relación que tú no tienes. Yo llego. Ahora, si no hay dinero de por medio, si no hay nada de por medio. Ya, lo que ocurre es que definamos cuál es la ventaja, ¿no? Claro. El código habla de ventaja o beneficio.
en todos esos asuntos, porque es verdad que contra la representación simple del acto de corrupción no siempre se trata de dinero en efectivo. Yo puedo Claro, trabajar por posiciones, de modo que sí es posible que yo, ok, no te voy a cobrar, no te preocupes, pero más adelante tengo tu nombre en mi agenda, tengo tu claro, pues. nombre en el pleno, Y tengo tus eso es, nombres en el eso es lo que puede partido. haber pasado en el caso de los niños. Es decir, la contraprestación no es económica, pero hay una contraprestación. De Sale por sí, la obra y tú me apoyas con tu voto. uno, o sale la obra y tú sigues recogiendo votos para mí. O sea, Claro, la parte complicada que no se percibe en el Congreso es precisamente la que tú has citado. Yo estoy traficando con influencias también cuando no cobro, porque mi ventaja puede ser inmaterial. Yo quiero que mi esposa siga en el partido y sea tu secretaria general. Yo quiero que así como tú, yo te ayudo ahora, tú me presentes a tal persona a la que no conozco y a la que necesito para tal cosa. El centro del delito está en que en lugar de ofrecer servicios, lo que estoy ofreciendo son relaciones y posición a claro. cambio de paja. Por eso es tan difícil. Y ahí, Rosa María, déjame notar esto, el caso que va a marcar la siguiente pauta en la jurisprudencia sobre estos asuntos es el caso de Kenji Fujimori, el caso de Ya, los videos, ¿no? Ahí de varias maneras nos estamos jugando la concepción del tráfico de influencias en la gestión de intereses basada en posiciones parlamentarias. claro, porque por último, si lo absuelven, bueno, entonces hablar de obras públicas no es problema. Ahora, hay unas pequeñas confusiones también, ¿no? Yo la semana pasada he tenido que defender a varias congresistas que conversan con otro congresista o conversan con el presidente de la República. Eso no es tráfico de influencias, eso es hacer política. Perdóname ponerme en el ejemplo, pero como tampoco es traficar influencias, tener clientes ante el judicial o ante la fiscalía, ¿no es cierto? O sea, hay una Claro. línea de separación entre lo que hace un político cuando gestiona relaciones políticas y lo que hace un traficante de influencias. Para comenzar, el traficante de influencias está ofreciendo servicios al mercado y esa oferta es ilegal. El traficante de influencias está diciéndole al mercado que vende sus relaciones y su posición. El Claro. político en forma obtiene ventajas y desventajas. La línea se ha borrado porque como estamos perdiendo de vista qué es representar, hemos bajado a cero la representación y los intereses que están en la mesa ahora son todos privados, no públicos. Ahí está la diferencia. Bueno, con toda esta introducción sobre tipos penales, vamos a la denuncia misma de la fiscal de la Nación. Porque yo he leído muchas cosas, estoy un poco sorprendida. Estoy bastante sorprendida del desprecio a la Convención Interamericana contra, perdón, a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay bastante desprecio incluso entre los colegas, ojo, no penalistas, ¿eh? Los penalistas sí la aprecian, pero el resto creen que esto es una leguleyada. Esa palabra he leído. Sí, a ver, mi impresión, ¿no? Como sabes, además tengo una fidelidad particular por la Convención de Naciones Unidas. En aquellos tiempos, al principio de la transición, cuando se discutían cosas complicadas, como el caso Curi, que recibe dinero de Montesinos, elegido pero no proclamado por el jurado, digamos, el instrumento que ofreció el puente para estabilizar las cosas fue la Convención contra la Corrupción, ¿no? Entonces, Aún cuando no había sido adoptada en el Perú, ojo. en ese momento todavía, en ese ¿Eh? momento una referencia normativa, porque existía, como la de la OEA, ¿no? Que estaba Claro. ratificada pero no aprobada. Pero digamos, de ahí viene la mirada a que, así como los instrumentos de derechos humanos pueden resolver cosas en materia de crímenes vinculados a ellos, pues los convenios anticorrupción deben permitirnos resolver cosas en esa área. Los de lavado de activos hacen lo mismo. La Convención de Palermo hace lo mismo. Por eso tal vez es esta impresión tuya, que creo que es correcta en punto a que los penalistas miramos mucho estos tratados. Pues los usamos mucho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo, Rosa María, que el problema que estamos teniendo es que todas las discusiones se están mezclando. Sí. Y todas son importantes y sin embargo tienen momentos distintos y variables distintas. Una cosa, por ejemplo, es la convención respecto a la Constitución, otra es la convención respecto al Código Procesal Penal. Y un tercer flanco terriblemente complejo, ayer dediqué mi columna a esto y creo que no me fue muy bien, pero en fin, igual por favor léela. Un flanco terriblemente complejo es el de las relaciones entre el Código Procesal Penal y la Constitución.
de las que hemos hablado y además alguna vez, porque la Constitución es del 93 y el Código del 2004, y cuando escribieron la Constitución estaban pensando en el Código del 40. Entonces es No, terrible además, así es, hablan incluso de la instrucción, que ya no existe. O sea, incluso el ya no lenguaje de existe. la Constitución del 93 se refiere a un procedimiento penal que no existe. Es la coordinación entre los dos códigos es una de las madres del problema. A mí me gusta pensar, tiendo a pensar, que las dos grandes discusiones, y hay un montón de bemoles de por medio, pasan por establecer qué hacemos dentro de las reglas de la Constitución y con los consensos mínimos de los constitucionalistas con el 117. Y ahí, digamos, mi opción, este es mi voto personal, es que los constitucionalistas se pongan de acuerdo en que el 117 tiene que salir de la Constitución. Más Que es ya lo no está. que... A ver, me acabo de dar otro ejemplo. Cuando la Constitución habla de instrucción, es evidente que ya no está. Sí, exacto, exacto, O sea, exacto. está, pero ya no está porque la instrucción ya no existe. Entonces, ¿qué? Además, ¿No vamos a juzgar? ¿Ya no va a haber juzgamiento de altos funcionarios? de modo No, que se pues sí va a arregla, haber. Se de acuerdo, adapta. de modo que se El arregla simplemente no 117, puedo. el 117 ya no está, porque una inmunidad absoluta no guarda equilibrio, el equilibrio pedido del privilegio y la investigación, juzgamiento y sanción, que es lo que Es pide el luego, 32. mira, no solo eso, ¿no? Ayer Federico Salazar en su columna en El Comercio decía que es espantoso haber tenido estos años una norma que permitiría, en teoría, que alguien mate a alguien en la calle y sin embargo no pueda ser procesado sino hasta 4, 3, 2 o 5 años después. El Claro, bueno, 117, esa es una pregunta de examen en derecho constitucional y la tal respuesta es cual, efectivamente no puede, no tiene ningún sentido. Pero claro, no tiene ningún sentido. tanto debate se ha dispersado alrededor del 117 que, honestamente, mi impresión hoy es que lo más sano es que lo saquemos del firmamento constitucional, porque creo que está claro que su existencia da más problemas que ventajas. Y creo que este año y meses han dejado en claro que bajo el 117 pueden pasar cosas como la organización de Castillo, Claro. ¿no? Y yo estoy completamente convencido, no solo estoy convencido, te puedo decir, ningún autor de ningún manual de derecho constitucional del siglo pasado y de este ha pensado en el 107 diciendo cosas como, bueno, pero si el presidente mata a alguien, no importa, pues hay que esperar. O sea, si el presidente desfalca al Estado en un robo, no importa, pues hay que esperar. Eso no lo vas a encontrar en ninguna parte. Ahora, Y ¿qué pasa? En nuestra tradición, cuando eso pasaba, el presidente renunciaba, o huía, mira, o en huía, realidad, debo decirte con algo más de crueldad, o había un golpe de Estado. Porque o había un golpe de el Estado, otro claro. problema que tiene nuestra Constitución es que tiene normas. Esta, por ejemplo, data prácticamente el ajuste mínimo de la Constitución del 860, ¿no es cierto? Que tienen esta edad, 160 años, pero que jamás han sido usadas, porque jamás se ha destituido un presidente por el procedimiento de juicio político o antejuicio. El juicio político tiene más, una historia más compleja, ha entrado y salido Claro, desde claro. 1856, pero por antejuicio no hemos destituido ningún presidente en ejercicio. Ahora, a esos problemas terribles que, como insisto en decirte, creo que conducen, me parece lo más limpio y claro, a sacar de la Constitución el 117, hay que agregar los problemas de coordinación. Porque de un lado, el código se escribió en el 2004, después de la Constitución, pero del otro, el código es anterior a la decisión de Sánchez, que es de este año, de mayo. Sánchez, el fiscal Sánchez declaró, y el juez Checle ha aprobado, que se puede investigar a un presidente en ejercicio. Claro. Y que, por tanto, puede haber investigaciones preliminares contra todas las autoridades aforadas, las altas autoridades. Pero claro, el código procesal tiene un problema, porque si esa regla es cierta y entonces investigar no es acusar, entonces la Fiscalía tendría que estar obligada a ir al Congreso cuando terminó de investigar para acusar. Claro. Y el Código de 2004, que se escribió con esa idea de que nada se debía hacer porque el 117 pone el carro delante del caballo y lo ordena a la Fiscalía. Esto no es la Constitución, es el Código. Que vaya al Congreso a mitad de investigaciones, antes de pasar a la preliminar y a la preparatoria. Entonces, digamos, los amigos de los profesores de Derecho Constitucional con los que he hablado me han dicho así, ¿y por qué? No tiene ningún sentido. El Congreso no tiene por qué meterse en el pase de la investigación preliminar a la preparatoria. Eso es lo que yo digo, pero el código está así. El código dice otra cosa. El código dice otra cosa, se escribió con otra clave teórica y entonces una de dos.
O cambiamos el código, que es una cosa complicada, pues son muchos Ya. artículos, o cambiamos el reglamento del Congreso, que mientras tanto nos puede resolver el problema y puede permitir que la Fiscalía, que eso es lo que quiere, pase de investigación preliminar a preparatoria. Dos problemas distintos. Ahora, hay, además de la idea de que si se puede o no se puede acusar al presidente, luego viene la parte procesal en el Congreso. Y ahí hay varios caminos y los congresistas están más confundidos que el público, y el público está bastante confundido, porque una cosa es el antejuicio, otra cosa es el juicio constitucional, otra cosa es la vacancia. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus mayorías calificadas, diferentes. Y ni ¿Qué siquiera hacer ahí? y ni siquiera las mayorías están del todo claras, ¿no? A ver, No, no, no. yo sí tengo la impresión, como tú, que además, de varias maneras, mira que como estamos en este pues momento de no tener claridades institucionales, nos ocurre que no tenemos cortapisas, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional publicando los mínimos de interpretación y fijando una posición que filtre un poco esta especie de exceso de opiniones en el que estamos. Y imagino a la Asociación Peruana de Derecho Penal y Procesal Penal haciendo otro tanto. No los tenemos. Pero tenemos que generar algún espacio de acuerdo político sobre dónde vamos. Porque el otro factor, lo has dicho tú varias veces en tu programa, que altera la escena y confunde, es que los 87 votos para la vacancia, más allá de lo que opine cada quien sobre la vacancia, mi opinión es pésima, pues no lo tiene nadie, ¿no? Entonces, claro, la segunda pregunta es, ¿será verdad que para el juicio político no se requieren 87? Porque cuando el Tribunal Constitucional dijo al Congreso, levántame la votación de la vacancia, se refería a esta regla. Las destituciones tienen que ser todas por mayoría calificada. Pero en fin, está el procedimiento de juicio político, que se refiere solo a infracciones a la Constitución, y el de antejuicio, que es al que nos estamos refiriendo ahora, el único camino por el que la Fiscalía de Nación ha podido entrar a llamar la atención del Congreso porque quiere pasar a preparatoria y no tiene cómo, ¿verdad? Entonces, claro, aquí lo que necesitamos es un consenso mínimo sobre por dónde proceder, asumiendo que el Congreso no tiene votos para la vacancia. Y en este instante, mi impresión, Rosa María, es que no estamos en el partido final. En este instante, quien va en ofensiva, quien tiene más elementos para organizar cosas y discutir cosas, es la Fiscalía. Y lo que la Fiscalía nos está diciendo es que necesita pasar a preparatoria, que el código no la deja, pero que si modifican el reglamento del Congreso, usando la convención como referencia, Claro. el de investigar que está ahí, pues entonces se puede encontrar una vía. Yo no creo que tengan, no creo que tengan los 66 votos, porque es ley orgánica la modificación del reglamento del Congreso. Sí, sí. Entonces no los tienen, pues, o sea, a ver, tocar cualquiera de estas cosas implica mayorías calificadas, o sea, 87 o 66. No los tienen, pues, ese es el tema. O sea, hay un grupo de congresistas que no quiere que nada cambie, pero aceptar que la impunidad del presidente es absoluta durante 5 años es demasiado, la verdad que es mucho, habiendo tanta información sobre lo que ha pasado. Es demasiado. De hecho, mira, quien tuvo esta regla, que sí fue Francia, de la época de De Gaulle, no es la Francia histórica, eso es mentira. Esta regla entró en Francia en el 58 con Charles de Gaulle. Y la tuvieron que sacar con Chirac, porque a Chirac le tuvieron que esperar 12 años para llevarlo a juicio por los desfalcos y los fraudes en la Comuna de París, en un caso de financiamiento ilegal con desviación de fondos públicos, ¿no? Y entonces después de Chirac, Francia la abandonó. Ya no hay más. De hecho, a Sarkozy quisieron llevarlo a proceso ante el Congreso y no pudieron, pero por una cuestión de votación, porque Sarkozy controlaba la mayoría, ¿no? Entonces, digamos, ¿en quién estamos pensando? No voy a decir cuando protegemos a 117 de toda interpretación o límite. ¿En quién estamos pensando cuando insistimos en dejarlo dentro de la legislación? Porque Rosa María, insisto en decirlo, sobre el 117, desde mi punto de vista, el problema no es cómo interpretarlo, es por qué mantenerlo. Ahora, claro, ese tampoco es un asunto que se resuelva de un día para otro, porque estamos hablando de reformar la Constitución, y eso es por lo menos una votación y un referéndum. Bueno, yo no sé, pero no cree que con la convención ya está abrogada la norma, el 117, la fiscal perfectamente puede, no solamente lo ha hecho, lo ha presentado, sino que el Congreso perfectamente puede resolver el problema y decir, sí corresponde que el Congreso tome una decisión sobre este tema. A ver, lo que ocurre es que las inaplicaciones requieren márgenes de consenso. O sea, hay dos asuntos, hay dos grandes buenas ideas que han sido lanzadas desde el año pasado para aquí,
que me parecen muy bien estructuradas, pero que no tienen márgenes de consenso como para ser sostenibles y por tanto, para, digamos, agregar valor institucionalmente en un momento en el que estamos tan desordenados, ¿no? La primera la lanzó Omar Cairo, la secundó Walter Gutiérrez y Percy García Cabero en estos días del ángulo del derecho penal ha respaldado, y que es entender que los procesos por infracción a la Constitución están en un lado y el antejuicio está en otro. Y que el 117 se refiere a casos de relevancia penal. Ahí el argumento es muy claro, el argumento sostiene que el 117 hay que leerlo con el 114. Y en el 114 dice que las suspensiones proceden como complemento al 117, entonces dicen ellos, esto se refiere a la fiscalía. Y el 117 no tiene límites, pero el antejuicio político por infracción a la Constitución no tiene límites en el 117. Bueno, esa teoría tan inteligente, yo la he respaldado, la hemos comentado en tu programa varias veces, no ha tenido respaldo de la comunidad completa como para empujar No, el porque código. la palabra solo es muy contundente, pues, Es muy contundente. muy contundente. Además, las dos dicen acusación y ahí hay otro problema, porque, digamos, el lenguaje de la Constitución del Perú desde el 860 por lo menos usa acusación en un solo sentido. Tendría que decir acusación de la Fiscalía para que funcione concluyentemente, pero es una buena interpretación. La otra es esta de usar la Convención ya no solo para corregir al Código, es en lo que yo ando, sino para corregir la Constitución, pues es otra muy buena, pero tiene límites semejantes, límites, digamos, vinculados no a su estructura interna, no a lo convincente que es, sino a su capacidad para eliminar obstáculos, ¿no? Y ahí hay uno del que hay que hacerse cargo, porque claro, en la Constitución, quien puede inaplicar la ley es el juez, y la puede inaplicar en consulta de la Corte Suprema, no al Parlamento, y ahí Marisa Glave el viernes dijo algo que Claro, yo y he además, pensado. Este Parlamento, inaplicando la Constitución, este Parlamento, Dios mío, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, y ahí hay luego problemas tenemos, prácticos, casi y te luego diría. tenemos el tema de la suspensión. Hay la suspensión del artículo 100 y hay la suspensión del artículo 114. Hay la suspensión de la inhabilitación, suspensión o destitución que deviene de un juicio político. Y hay la del 114, que es la suspensión que deviene de los 4 supuestos establecidos en el 117, que son delito, porque el delito de traición a la plata es un delito. Ese sí, los demás son escenas en las que se pueden cometer delitos, ¿no? Claro, podría ser sedición, ¿no? Pero nadie sabe. Son conductas ilícitas, pero no delitos. Sí. Entonces, ¿cuál suspensión se aplica si quisiéramos aplicar la suspensión? A ver, la suspensión es otra cuestión que está dando muchos dolores de cabeza, porque también, y le faltaba estar la suspensión judicial, ¿no? Y claro, También. respecto a la suspensión judicial, que es donde yo acudo con Luciano al tratado, respecto a la suspensión judicial, la objeción de los constitucionalistas de la academia es que un asunto como la suspensión del presidente solo se debería discutir dentro de la Constitución y no en las leyes vigentes. Una objeción respetable, yo no la comparto, pero es respetable. Y como tú acabas de resumir, dentro de la propia Constitución, de la suspensión se habla en un montón de sitios. ¿De acuerdo? De modo para que diferentes cosas. Para diferentes cosas. De modo que ahí para la suspensión, para ponerlo en un resumen, en el código es medida, en la Constitución es medida provisional y es castigo, entre otras cosas. Entonces, también ahí el lenguaje se simplifica si sacamos de la Constitución el 117. Porque No, sí. Pero, doctor, pues, no lo van a sacar en los próximos meses, eso está claro, porque no hay 87 votos. Rosa María, perdóname. La única manera que yo veo que esto tenga una solución es que el amparo que han puesto en resguardo de los derechos del presidente de la República, sin conocimiento de su abogado Benny Espinosa, llegue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional establezca las guías. Esto quiere decir esto quiere decir esto. ¿Ustedes quieren sacar al presidente? Muy bien, prueben esto y aquello, tengan esta mayoría calificada, hagan esto. Ya lo hizo el TC con el caso Tineo. De ahí salen los 87 votos. ¿Por qué? Porque la interpretación literal de la Constitución hoy podría vacar al presidente con mayoría simple. Habría podido con 66. De hecho, para la vacancia de Fujimori no se requería 87 votos. No, sino mayoría simple. Sí. O sea, la mitad más uno los que haya. Nada más.
De acuerdo. Ahora el Entonces, Congreso, el TC como una salida a todo esto, ¿cómo lo ven? a ver, varias cosas, ¿no? Primero, sobre tu comentario del Congreso. El Congreso tiene la agenda de lo que tiene que cambiar desde el año pasado. Y casi todas las iniciativas las hemos venido discutiendo en tu programa conforme han venido siendo necesarias y apareciendo y no ha hecho nada nunca. De modo que yo voy contigo. Pensar que el Congreso ahora va a hacer un ejercicio de legislación intenso e integral, no. Yo creo que en este momento las ideas claras, las ideas tienen que pasar o las metas tienen que pasar porque tengamos objetivos claros. Así como que se vayan todos, es un objetivo claro. El anticipo de elecciones generales, tengo la Claro. impresión que sacar el 117 de la Constitución debería convertirse en un objetivo ciudadano. ¿De acuerdo? Digamos, de hecho, el Congreso ni siquiera puede hacer una vacancia, por Dios. Además que las vacancias son desastrosas, pero no la pueden hacer y la vienen anunciando hace un año. Entonces, en lo inmediato, creo yo, que la salida sana sería el constitucional. De hecho, para eso tendríamos que tener, no lo tenemos. O sea, lo tienen los estados europeos, lo tenía de otra forma, pero en la Constitución chilena, incluso la de Pinochet, y lo tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no tenemos y reclamamos a gritos un procedimiento consultivo. ¿Qué significa eso? Que las autoridades puedan preguntarle al Constitucional cómo interpretar las reglas de la Constitución antes de proceder. Si tuviéramos un consultivo, la Fiscalía de la Nación, en vez de tener que presentar la denuncia, habría hecho una consulta constitucional. Oye, bajo el espíritu de la Constitución, ¿puedo pasar a preparatoria? No puedo, porque acá en el código que uso tengo un obstáculo que me molesta. Consultas, no las tenemos. Parto de un comentario de Luciano para contestar a tu pregunta. El día que la defensa de Castillo, perdón, nos confundo últimamente, el día que la defensa de Castillo se dé cuenta que su amparo puede habilitar una declaración de constitucional integral sobre las cuestiones de destitución actualizada a tiempos actuales, van a retirar el amparo. No creo que la retiren, ¿eh? No lo retiran, mira, en 6 meses más o un año tendremos una interpretación integral. Y eso lleva a mi siguiente comentario. Todos los ciclos actuales son dilatados en el tiempo. Esa ansiedad de la ruta corta para resolver esto la semana que viene, tenemos que sacarla de nuestras mentes. Hay que decir también que el apresuramiento fue la madre de noviembre del 20 y no queremos repetir noviembre del 20. Del otro lado, para entrar en una discusión en forma sobre la destitución del presidente, tenemos que generar liderazgos alternativos y eso es algo que no estamos haciendo. Claro, ya la parte política, evidentemente, nadie la ve. No, yo veo la parte jurídica, pero la parte política... Ya, ¿y qué cosa es, Rosa María? Derechos sin política. O sea, es la manguera hacia un jardín que no sabemos si tiene gras, ¿no? Es un salto al vacío. O sea, aquí la cuestión del presidente Castillo es una cuestión política, como la cuestión del predominio del clientelismo en la Constitución de relaciones que deberían ser de representación es una cuestión política. Esa cosa no las arregla la ley. Y si alguien no se pone de hombros a trabajar en la generación de una oferta política distinta, pues todos estos caminos van a conducir a ningún sitio. Por suerte y gracias a Dios, también la campaña por anticipar las elecciones generales es una campaña larga. Con esto llego a la última frase para no quedarme tanto rato en este comentario. Lo único que se puede alcanzar rápidamente es permitir a la Fiscalía pasar a la siguiente etapa de investigación. El problema es que, claro, decir la meta de corto plazo es entrar a investigación preparatoria, primero, es una idea muy abstracta, muy legal, muy pegada al código, y segundo, requiere también, por lo menos, cambiar el reglamento. De nuevo, una votación en el Congreso. Si fuera para eso nada más, pero ni siquiera para eso. Si por muy bien el Congreso votar algo, tendría que votar eso, por lo menos, para comenzar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Savache. No sé si tenemos alguna pregunta, Abel. Tengo que armar el otro programa. Sí, Rosa María, doctor, de la denuncia constitucional de la señora fiscal en el hipotético caso que el Congreso permita continuar con la investigación, más o menos tiene alguna pronoxis de pena que podría tener el presidente de la República con los hechos que ya se están verificando en la denuncia. Ojo, la pena es para el final del procedimiento, ¿eh? O sea, la pena se pide cuando termine la preparatoria, no ahora. Ahora lo que estamos discutiendo es terminar la investigación sobre la base de lo que tiene, pasar a lo que nosotros tenemos como la segunda etapa de investigación. Pero para que tengamos la regla clara, las penas en el Perú son el doble de la más alta hasta 35.
y ya asociación criminal tiene agravada, de modo que ya vamos hacia los 35. Ya está en Además, 35. pero hay que terminar la preparatoria, esa es la consigna, terminar la preparatoria, que la Fiscalía pueda terminar de investigar y tenga que ir al Congreso solo para pedir autorización para acusar, no antes. Gracias. Muy bien. Rosa María. ¿Se congeló Rosa María? Tenía una pregunta sobre el regreso de los muertos vivientes. Rosa María, ¿está congelada? Sí. Bueno, ¿hay delito, doctor, en este tema de los muertos que hemos visto este fin de semana? La fiscal de la Nación, empezamos con el señor Alejandro Sánchez, la fiscal de la Nación, el señor Rafael López Aliaga, la señora Fujimori. Todo esto, ¿quién ha armado esto y y también es delito y estas personas van a ser investigadas, los que han manipulado el proceso y qué les espera, ¿no? Bueno, en la mañana, muy temprano, Renato Cisneros contaba que tiene un informe que calculando esto indica que hay más o menos 1.600 personas afectadas por este fraude y que el impacto es disperso, que el grupo más grande de afectados son chicos entre 18 y 40 años, o sea, de alguna manera han estado matando a sus amigos, y que la filtración parece haber sido digital. Entonces, esto en realidad no parece una conspiración, sino una situación masiva provocada por una fisura o una falta de seguridad de los sistemas digitales de habilitación para registro. De modo que sí, delito es un microdelito, ¿no? Es instalar información falsa en registros públicos. Y eso se llama falsedad ideológica, ¿no es cierto? Y se comete a través de medios digitales, ok, pero se comete, o sea, la evidencia indica que esto ha sido tan masivo que la hipótesis de la conspiración, que todos albergamos con sorpresa cuando vimos la noticia, pues se cae, ¿no? Muy bien, ya me comuniqué nuevamente, me había perdido un instante en la conversación, me había congelado en el tiempo, pero estoy de regreso y efectivamente, buena pregunta, Abel, lo que nos... Nuevamente se congeló. Okay. Nuevamente se congeló Rosa María. social y lo deja sin atención médica. Entonces, por favor, Rosa María, no te habías congelado, no te escuchamos completa la idea. No, te decía que lo que acabas de preguntarle a doctora Sabache es muy pertinente, porque efectivamente este fin de semana ha sido la noticia, y muchos chicos muy jóvenes han estado matándose unos a los otros, lo cual puede parecer gracioso, pero tiene consecuencias legales. Entonces, por ejemplo, una persona al fallecer desaparece del sistema de salud. No puedes ir al día siguiente a atenderte, ¿no? Entonces, si van a matar al tío, al primo, lo están dejando sin acceso a la seguridad social. Entonces, por favor, no hagan sonceras. Ahora, yo creo que no ha habido un ánimo doloso, sino el ánimo de probar que el sistema no sirve. Eso se tendrá que establecer. En todo caso, no lo sigan haciendo, por favor. Y también decir que el sistema se desarrolló de esta manera y funcionó muy bien en el SINADEF durante la pandemia. El hecho de que ya no haya la cantidad de muertos que había en la pandemia ha relajado todo, pero fue un buen sistema. Entonces, regresarlo a lo manual también es un error. Lo que tienen que hacer es darle una clave segura a cada médico y con una firma digital, como se hacen tantos documentos hoy en el Perú. No hay que regresar a lo manual, hay que regresar a un sistema mejor que el manual, pero más seguro. Eso es todo. Acá el password, a ver, miren, el número del Colegio Médico del Perú y el password era el DNI del doctor. Así cualquiera, pues entras al RENIEC, te consigues en 2 minutos el DNI con el nombre del doctor que está en el Colegio Médico, en la página web del Colegio Médico del Perú, con su número local. ¿Qué es eso? Entonces, facilísimo. Es una puerta abierta eso. Es una puerta abierta. Como digo, no creo que haya habido una actitud dolosa, sino más bien una actitud de desafío, pero hoy día escuché a Marcos Cifuentes decir que ya eran 1.300 casos. RENIEC ha detectado 27 por denuncia de las propias víctimas, porque claro, al día siguiente no puedes cambiar un cheque, usted no existe porque ya se murió. Pero,
No, parece que llegan a 1.300 casos. Entonces, incluso es peligroso para las estadísticas peruanas, justamente si tú ves un incremento pues notable de fallecidos, dices, ¿acá qué ha pasado? Ahora, O sea, acá hay una plaga, una enfermedad, algo, un brote. Y solo para no, notar, solo para notar, Rosa María, hay un tema fuerte de seguridad digital en el Estado, ¿no? Porque esto pasa a ser claro. pirateado Pero a ¿cómo? A la ver, seguridad. ¿cómo puede ser posible que les digan que tu password es tu número de DNI? Ay, por Dios. No puedes, así no juega Perú. Muy bien. Ahora, sí es verdad, y el doctor Azabache lo sabe, que hay personas de prontuario que fingen su muerte y aparecen con una nueva identidad. Eso Por eso, no es extraño en el mundo del AMPA. por eso nos asustamos todos el día de la noticia original, porque sí es un protocolo. Eso sí se hace, sí Claro. ocurre, sí ocurre. Y claro, lo que produce es una confusión que hace que el procedimiento penal se extinga y que por tanto las búsquedas desaparezcan. Entonces la tesis de la Claro, por ejemplo, Constitución es un piensen fenómeno. ustedes en estos accidentes masivos, un incendio masivo con muchos fallecidos, un barco que se hunde en la Amazonía, desaparecido. Lo denuncian como desaparecido y no está desaparecido. Lo han desaparecido para que no responda a la justicia por una serie de crímenes que ha cometido. Esto pasa. Entonces, claro, ya si has fallecido, la justicia no te busca porque entras inmediatamente al sistema como fallecido. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a César Azabache por haber estado esta mañana conmigo, primera mañana en Lima. La verdad no sé cómo estoy despierta, ¿ven? Porque he volado toda la noche, pero aquí estamos. Nos reencontramos con todos ustedes nuevamente el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, Abel. Y nos vemos Encantado. muy pronto. Gracias, doctora Sabache. Nos vemos mañana, Rosa María. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.